3 capítulos. Estaremos estudiando el 7, el 8 y el 9. Así que vamos a poner en práctica lo que vamos a leer. Dice que ellos leyeron la palabra desde el alba hasta el atardecer. Así que si vamos a estudiar hoy el capítulo 7, 8 y 9, vamos a estar estudiando esto por las próximas 6 horas. ¿Amén? Amén. Qué bueno. Vaya conmigo ahí. No vamos a leer los 3 capítulos, pero vamos a leer por lo menos hasta el capítulo 7, del versículo 7, hasta el versículo 7 del capítulo 7, y vamos a leer parte de los primeros versículos del capítulo 8 y el final del capítulo 9. Así cuando lo tengan me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados, es decir, un censo, según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Y comienza a decir un sinnúmero de nombres. Versículo 6, vamos a leer algunos de ellos. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramaías, Ramaní, Mardoqueo, Bilisán y todos esos nombres que están ahí. ¿Ok? Capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo. Después de dar los nombres y todos aquellos que hicieron en el censo, toda la congregación, después que censaron, en el versículo 66 dice que era 42.360. Esa era la población que estaba en Jerusalén luego del cautiverio. Esos fueron los que censaron allí. Versículo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Masías. Y a su mano derecha y a su izquierda, Pedadías, Misael, Malaquías, Asum, Hasbadná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras los ojos de todo el pueblo, el libro a los ojos de todo el pueblo,
porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, grande, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinado en tierra. Vamos a leer el final del versículo 9, versículo 37. Y se multiplicó, capítulo 9, final del versículo 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorea sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Y a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Vamos a orar. Padre bueno, estamos ante un texto extenso, a la misma vez retante, alentador, y que te rogamos, Señor, que podamos ver ese despertar en medio de nosotros como pueblo tuyo. Que lo que acabamos de leer aquí, lo que queremos explicar, Señor, tu Espíritu Santo haga la obra que el predicador no pueda hacer. Todo sería vano si tu Espíritu, Señor, en esta mañana no pone en nosotros la convicción, como lo hizo en el pueblo tuyo a través de esta historia que acabamos de leer, donde, Señor, tu Espíritu despertó el corazón de tu pueblo. Y hemos visto, Señor, eso a través de la historia, no solamente aquí en Nehemías. Hemos visto eso a través de la historia, Señor, en todas las etapas que ha pasado tu pueblo. Lo hemos visto en el tiempo de la Reforma. Lo hemos visto, Señor, en el tiempo aquí en los Estados Unidos de América, donde tú has traído, Señor, un despertar, donde usaste a Jonathan Edwards, entre otros. Donde lo has hecho, Señor, aquí también en Puerto Rico, donde en periodos de tiempo hemos visto una manifestación de tu palabra especial y queremos que lo hagas, Señor, en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón para tu gloria. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El libro de Nehemías lo podemos resumir en dos partes. La primera parte es la que hemos estudiado hasta aquí, que es la reedificación de los muros. Del capítulo 1 al capítulo 6 habla acerca de cómo el pueblo de Dios reedificó aquellas murallas que habían sido destruidas por causa de haber sido llevados como esclavos, cautivos al pueblo de Babilonia en el reinado de Nabucodonosor. Ahora, la segunda parte del libro de Nehemías, del capítulo 7 hasta el capítulo 13, nos habla de la edificación del pueblo. Ya el pueblo reedificó las murallas y ahora Dios va a edificar a ese pueblo. Ya las murallas físicas y externas ya estaban levantadas, pero su parte espiritual todavía no. Y ahora en el capítulo 7, o no del todo, en el capítulo 7 podemos ver cómo las murallas ya son construidas y Nehemías, como gobernador de Jerusalén, él comienza un trabajo organizacional. Él comienza a traer orden administrativo en la ciudad, en las personas, en la familia, y coloca gente en el poder, coloca gente en lugares específicos,
hace un censo como todo buen gobernante para saber cuáles son las necesidades del pueblo, las que estaban enfrentando y con quién ellos contaban, hasta dónde nosotros vamos a llegar. Para poderlo saber, necesitamos saber cuántas personas tenemos. Y luego viene ese listado de la genealogía. Y esa genealogía que usted ve ahí, que puede ver tantos nombres, están allí precisamente para que el pueblo no olvide su historia. De la misma forma que nosotros como puertorriqueños tenemos nuestra historia como nación y yo no sé si una semana sí, una no, celebramos a un prócer. Siempre estamos teniendo días libres. Celebramos los próceres de Estados Unidos y celebramos los próceres de Puerto Rico. Y tenemos muchísimos de ellos. De la misma forma que la nación americana se siente orgullosa cuando habla de su historia por causa de hombres como George Washington, tenemos a Abraham Lincoln y hay monumentos que le hacen a estos hombres. Y de la misma forma, pues nosotros tenemos algunos de ellos. No lo sé mucho, pero tenemos hombres que han marcado la historia. Y no voy a hablar de ninguno de ellos porque nuestro país es muy sanguinario con el tema de los nombres políticos, ¿está bien? Así que hay hombres que han marcado la historia de este país y que han hecho, lo podemos ver, han hecho cosas de bendición. Pues eso es lo que está sucediendo aquí. Dios está permitiendo que estos nombres se queden en la historia para ver, el pueblo pudiera reconocer lo que Dios había hecho hasta ese momento y con quién había trabajado. De manera que solo el 2%, mira qué interesante, solo el 2% de los judíos que fueron llevados al exilio de babilónico regresaron otra vez. El 2% de los que salieron. Estamos hablando que debieron haber salido mucho más de 2 millones de personas. Regresaron 400,000 y tantas personas, como acabamos de leer en el versículo 66. Así que el 2% de los judíos que fueron exiliados regresaron y fueron esos los pioneros que trabajaron en esta obra de reconstrucción. Es mencionado aquí y es mencionado también en Esdras capítulo 2, aquellos que vinieron de Babilonia para levantar la tarea que Dios les había encomendado. Me llama la atención versículo 70 del capítulo 7, porque aquí habla de cómo las cabezas de las familias, dice la escritura, que trajeron ofrendas para la obra. Luego de que son censados, luego de que están distribuidos, organizados, administrando conforme Nehemías los había colocado, estos hombres trajeron por cabezas de familia, dice la escritura, ofrendas para la obra. El gobernador, y mire cómo comienza el ejemplo al principio, el gobernador, versículo 70, trajo del tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Nehemías, como líder del pueblo, gobernador del pueblo, él da el ejemplo de cómo iban a restaurar el templo que todavía, aunque estaba construido, recuerda que ellos primeramente construyeron las murallas para luego trabajar este aspecto en el tema del templo que todavía no había sido restaurado en su totalidad. Y Nehemías y el pueblo y las cabezas de familia traen como un acto de adoración, una ofrenda para que el pueblo pudiera tener otra vez culto a su Dios, al único Dios verdadero, y trajeron aquellas cosas que eran necesarias para sostener el culto. El valor de cada una de estas
objetos, dinero, era un valor en el tiempo presente millonario. Era algo donde el pueblo se desbordó para traer corazones comprometidos a la causa de Cristo, agradecidos de que Dios los había permitido regresar otra vez a su tierra, restituir otra vez el culto y la adoración a Dios. Ellos no escatimaron en traer ofrenda al Señor. Ellos utilizaron sus recursos económicos para la gloria de Dios. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado. Queremos que las naciones paganas reconozcan al único Dios verdadero sobre toda la tierra, al Dios de Israel. Y ellos no escatimaron en recursos para ofrenda en la restitución de la adoración a nuestro Dios. Nada distinto a lo que nosotros aspiramos y anhelamos como pueblo de Dios. Una de las razones por la cual nosotros damos al Señor recursos económicos es para que la gloria de Él sea conocida a través de todo Puerto Rico, sea conocida a través de toda la tierra y los lugares que Dios nos permita llegar. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado para la gloria de Él. Queremos utilizar nuestros recursos para la gloria de Él. El capítulo 7 vemos a un pueblo comprometido sin reserva alguna para que el nombre de Dios sea conocido. El pueblo de Dios no necesitaba dar para que Dios lo hiciera, pero Dios quiso utilizar a su pueblo para Él dar a conocer su gloria. De la misma forma sucede con nosotros. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tus talentos, Dios no necesita de tu tiempo, no lo necesita. Pero en su gracia nos ha dado el privilegio de que nosotros como administradores de lo que Él nos ha dado podamos traer delante de su presencia todo lo necesario para que el nombre del Señor sea conocido. Dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, Dios no necesita en absoluto de nosotros, pero tú y yo somos mayordomo porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Tú también le perteneces a Él. Y los recursos que Él nos ha dado a nosotros debemos administrarlo de una manera fiel que agrade al Señor en todo lo que nosotros hagamos. Nehemías nos enseña a través de este capítulo 7 que todo le pertenece al Señor. Como dice por ahí una canción, todo se lo debo a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Las cabezas de familia dieron para los tesoros de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. También me llama la atención que cuando él comienza a hablar de estos hombres, de los porteros, de los cantores, de los levitas, todos aquellos que iban a trabajar como jefe de familia, menciona a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, versículo 2 del capítulo 7, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. De la misma forma que aún en ese pueblo había gente que estaba comprometida, había otros que estaban comprometidos, pero no mucho. Hay hombres que son, le llama aquí, varón de verdad de Dios, y hay otros que están en proceso de quererlo hacer. Pero había un compromiso de verdad, más que algunos de los que estaban allí. Y son esos hombres, los cabezas de familia, los que se comprometieron para que el nombre del Señor sea manifestado. Iglesia, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado dinero para que pueda tener un valor y un significado eterno en el reino de Dios. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento que cada uno dé como se propuso en su corazón, no por necesidad, no por manipulación, sino con alegría, porque Dios ama el dador alegre.
Tú das con alegría por lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Tú le quieres dar, ayer hablábamos con los hermanos, no solamente una parte de tu dinero, sino parte de tu tiempo, parte de tus talentos, porque le pertenecen al Señor. Cada uno da conforme a lo que propuso en el corazón. Ahora, también menciona el texto que cada uno da conforme haya prosperado. Porque el corazón nuestro es engañoso sobre todas las cosas. Así que si nosotros estamos dando conforme a lo que dice la Escritura, tu corazón ha determinado hacerlo, debe ser conforme hayamos también prosperado. Tú has propuesto en tu corazón. Por ejemplo, si una persona se gana $3 millones al mes, y da $100. Eso que se propuso en el corazón, ¿es correcto? No, no es correcto. Porque el corazón es engañoso. Y es de acuerdo a lo que te has propuesto en el corazón, de acuerdo a lo que Dios te ha dado. A la medida de lo que Dios te ha dado. Porque es un asunto del corazón, es un asunto de obediencia y compromiso al reino del Señor, de acuerdo a lo que mi corazón entiende el amor de Dios, conforme a lo que Dios te ha mostrado a través de la obra de la cruz. No, pastor, yo doy cuando yo sienta. ¿Tú te imaginas que tú vayas al banco? El banco, hermano, que te está cobrando intereses por el dinero que te prestó. Tú no le estás dando a Dios para pagar intereses por lo que Él te dio. Tú le estás dando a Dios con alegría, con gratitud por todo lo que Él te ha dado. Pero imagínense en este aspecto que le estás dando al banco con intereses por lo que te presta y usted le dice, mire, yo quiero que usted sepa, cajero, que yo no me siento alegre hoy, por lo tanto yo no voy a dar. Y hasta que yo no lo sienta en mi corazón, yo no voy a pagar la cuenta. Pues tú estás fastidiado porque ese dinero, lo sientas o no lo sientas, tú lo tienes que pagar, tú se lo debes al banco. Porque a veces tomamos esto como excusa, ¿no? Bueno, yo le doy al Señor cuando yo lo sienta, cuando yo entienda que en nuestro corazón engañoso, sí, ahora sí, le voy a dar al Señor. Alguien dijo, no le predicamos al bolsillo, le predicamos al corazón. Porque tu problema no es un asunto de dar de tu bolsillo. Tu problema y el mío es un asunto del corazón. Así que si nuestro corazón está endurecido, nuestro bolsillo va a estar cerrado. Más cerrado que un cangrejo, un buey. Y no hay forma en la cual pueda tú poder dar con alegría, porque tu problema no es tu chequera. Tu problema no es el dinero que tú ganas. Tu problema es tu corazón endurecido. Y eso es uno de los problemas, ayer también mencionábamos, que tiene el pueblo de Dios. Una de las grandes batallas que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, son dos cosas. Uno, el chisme, y dos, la tacañería. Eso es uno de los grandes problemas en la iglesia, el chisme y la tacañería. Porque dice dónde está nuestro corazón. De la abundancia del corazón. Pues entonces, ¿tú quieres ver cómo está tu corazón? Escucha lo que tú dices. ¿Tú quieres ver cómo está tu vida espiritual? Escúchate hablar. Dale un rewind y haz un repaso de las últimas conversaciones que usted ha tenido. Y sabrás cómo está tu corazón delante de Dios. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y dice la Escritura también que donde está nuestro tesoro. Estoy haciendo así porque aquí están iguales por si acaso. Allí está también ¿qué? Nuestro corazón. ¿Tú quieres seguirle los rastros a cómo está tu vida espiritual? Escucha tus últimas conversaciones, o no las puedes escuchar si no las has grabado, pero puedes repasar las últimas pláticas con tu familiar, con tu hermano en la iglesia, tus últimos posts de Facebook,
Y tú vas a ver dónde está nuestro corazón. Y verifica tu cuenta bancaria. Pide allí en el banco que te la den, si no la puedes buscar por internet. Y síguele los rastros a tu tesoro. Y te darás cuenta dónde está nuestro corazón. Son dos cosas que hay muchos problemas en la iglesia, pero son las dos cosas que más revelan la condición de nuestro corazón. Ahora, en el capítulo 8 y el capítulo 9 podemos ver que este pueblo que se había comprometido con levantar las murallas espirituales, ahora no solamente las físicas sino las espirituales, porque querían levantar nuevamente la adoración al Señor en el templo. Ellos encontraron lo más importante que debían encontrar en toda esta tarea de restauración. Y allí encontraron el libro de la ley, encontraron la palabra del Señor. Y Dios comienza un despertar espiritual. Ya se había visto, porque ya Dios estaba moviendo. Cuando Dios comienza a mover al pueblo, a comprometerse con su reino y con su obra, eso no lo produce carne ni sangre, eso es una obra del Señor. Pero ahora la palabra despierta en ellos un avivamiento, un despertar en los corazones de cada uno del pueblo. El Espíritu de Dios comienza a obrar a través de la palabra de Dios en la vida del pueblo. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en el día de hoy. Señales de un avivamiento dirigido por Dios. ¿Y por qué tengo que hacer énfasis en esta última expresión? Dirigido por Dios. Porque hay avivamientos o supuesto despertar de Dios que no son dirigidos por Dios. ¿Y cómo podemos identificar que hay un avivamiento genuino en medio de una congregación, en medio del pueblo de Dios? Bueno, aquí vamos a ver varios ejemplos de cómo debe verse un avivamiento dirigido por Dios. Lo primero que Dios hace es darle su palabra. En un despertar guiado por el Espíritu Santo, Dios le devuelve la palabra al pueblo. El pueblo comienza a experimentar un avivamiento en todo el sentido de la palabra, en la forma en que es como esposo, en la forma que maneja las finanzas, en la forma en que trabaja en la iglesia. Es renovado por el temor santo y reverente del Señor. Muy distinto, hermanos, a como hemos prostituidos, podemos llamar la palabra avivamiento en el tiempo presente. Le llamamos avivamiento a lo que solamente son manifestaciones externas de los dones espirituales. Un avivamiento no tiene nada que ver con manifestaciones externas de dones espirituales. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque lo podemos ver a través de la palabra. Nosotros terminamos el año pasado la carta a los Corintios. Y en la carta a los Corintios había una manifestación de una forma muy evidente de los dones espirituales. Pero esa manifestación de dones espirituales era sinónimo de avivamiento y madurez espiritual en medio del pueblo. No. Al contrario, Pablo los tiene que estar regañando y llamándole la atención en la forma desordenada en cual estaban utilizando los dones espirituales. Dones espirituales no es señal de avivamiento. ¿Por qué recalco esto? Porque en muchas iglesias, cuando se habla de avivamiento, lo que tienen en mente es restaurar la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios que Pablo estaba tratando de corregir. Hoy queremos buscar un avivamiento espiritual que se vea como Corintio, mientras Pablo estaba corrigiendo la iglesia de Corintio. Así que dones espirituales no son señal de avivamiento, no es una exhibición frenética de emociones, eso no es avivamiento. Pastor, el avivamiento y el despertar de Dios genuino, ¿despierta mis emociones? Claro que sí.
Porque nosotros somos seres almáticos, somos seres espirituales, que tenemos afectos, sentimientos. Y obviamente que el Espíritu de Dios, cuando trae una convicción de nosotros en nuestro corazón de pecado, va a haber lágrimas, va a haber lloro, va a haber gemir. Porque eso es producto de la obra del Espíritu. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una exhibición frenética de emociones. Eso no es avivamiento. Le llamamos avivamiento a eso. Gente brincando, gente revolcándose por el piso, gente haciendo sonidos extraños. Y se lo dice a alguien que de primera mano pudo ver este tipo de cosas. En iglesias donde había gente haciendo todo esto y a nombre de avivamiento. Había una mujer que hacía como ambulancia, literal. Había otra que hacía como perro. Había otra que hacía como gato. Y eso le llamaban, Dios se está moviendo en medio de la iglesia. Hay un avivamiento. Allí lo que había era un avivamiento. Era una mentira de una falsedad espiritual de los dones. Y a eso le llamaban avivamiento. Así que avivamiento no es producido por ninguna de estas cosas. El avivamiento genuino de Dios es un producto del trabajo soberano, énfasis, soberano de Dios. ¿Por qué hago el énfasis? Porque el avivamiento tú no lo puedes producir. Cuando es un avivamiento y un despertar de Dios, no es algo que tú puedes trabajarlo. No es que nosotros vamos a hacer tal cosa y con 3 vigilias y con 4 ayunos vamos a buscar un avivamiento. Es que el avivamiento tú no lo produces. Hermano, en Nínive hubo un avivamiento poderoso. A través de la predicación de un profeta que ni quería ir a predicarle y de un pueblo que era rebelde. ¿Qué hizo Nínive para que allí ocurriera un avivamiento? Dios soberanamente había escogido traer un despertar, llamarlos al arrepentimiento, utilizar un profeta que no estaba deseoso de que se restaurara el pueblo que era enemigo de él. Y Dios trajo un despertar allí. Así que los avivamientos a través de la historia son producidos soberanamente por nuestro Dios. No pueden ser fabricados por el hombre. No es paso 1, paso 2 y paso 3. Es algo producido por Dios. ¿Y cómo se ve un avivamiento entonces producido por Dios? Lo estaremos viendo ahora. 1, un pueblo centrado en la palabra como una máxima autoridad. 2, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado a su pueblo. 3, Dios emplazando a su pueblo por el Espíritu Santo a confesar específicamente, y valga la redundancia, pecados específicos. Y 4, la confesión del pueblo de Dios, donde posiciona a Dios en el lugar correcto que le corresponde. Eso es un genuino avivamiento. Lo vemos por la palabra. Capítulo 8. Versículo 1 y 2. El deseo por la palabra de Dios por encima de todo como máxima autoridad en su vida. Y se juntó todo el pueblo. Versículo 1 y 2. Como un solo hombre. Y esto es lo que caracteriza un avivamiento genuino. Dios pone un mismo sentir en su pueblo. Dios pone un deseo de que no hay competencia, de que no hay egos, de que no es una por ahí que se levanta hablando lengua y el otro que se levanta profetizando. No es ego de búsqueda de la centralidad en la persona. Es un solo hombre en la plaza. Allí no había muchos, pero todos estaban como uno, que estaba delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el sacerdote que trajese el libro de la ley de Moisés. Traigan el libro.
Si algo necesitamos como pueblo de Dios, ya tenemos la muralla. Ya el templo está siendo restaurado. Las ofrendas hasta sobraron. Traigan la palabra. Trae el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres, escúcheme, como de mujeres y todos los que podían entender. Por eso cuando la reunión que tengamos de miembros, que vamos a hablar un poquito sobre ese tema, en agosto, Dios mediante, cuando comencemos la escuela bíblica los días domingos, en el culto, como lo hacemos en el día de hoy, los niños deben estar presentes. Todos los que puedan entender. Creemos que el nursery puede estar todavía abierto, de 1 a 4 años. Un niño de 5 años ya puede entender. No puede entender a cabalidad muchas cosas, pero sí puede entender. El pueblo de Dios, allí no decía, y los niños no, estaban en el nursery, lo estaban cuidando en la escuela dominical. No, allí había gente, los padres, varones, mujeres y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo trajeron la palabra de Dios como norma de autoridad para que el pueblo entendiera y conociera quién era Dios. Recuerda que la palabra de Dios ellos no la habían tenido por mucho tiempo. Fue quitada de ellos. 2. Un verdadero avivamiento comienza con la disposición y el deseo de escuchar. No solo se trajo la Biblia, sino que el pueblo tenía un deseo profundo por escuchar la palabra de Dios. Dijeron a Esdras el escriba, trae el libro de la ley. Esto demuestra que el Espíritu Santo ya estaba obrando en un corazón. Hermano, cuando tú ves una persona hambrienta de la palabra, tú sabes que Dios está obrando un despertar en su vida. Una señal de avivamiento es cuando esa persona tiene un deseo profundo por la palabra de Dios. Dios está obrando ahí. Las personas se reúnen como un solo pueblo, como un solo hombre, y el Espíritu los ha movido a eso con el simple deseo. Queremos oír la palabra de Dios. Queremos la palabra de Dios. Queremos que Dios me hable a través de ella. Yo necesito conocer a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando comienza un despertar en medio de su pueblo. Eso no lo puede producir un pastor. Un pastor no puede producir un avivamiento en una iglesia. Eso es producido por el Espíritu Santo. En el corazón de la gente, el pastor trae la palabra y debe ser fiel en predicar la palabra. Pero aún el deseo, hermano, de tú anhelar esa palabra de Dios, eso es una obra del Espíritu Santo. Yo no puedo producir en nadie, ni en mí mismo, el deseo de la palabra. Una obra del Señor. El pueblo comenzó a anhelar la palabra. Al punto de que dice, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Si usted piensa que yo predico largo, esto es de un buen consuelo para usted. Desde el mediodía hasta el alba. Desde el alba hasta el mediodía. Desde que amanece hasta el mediodía, escuchando la palabra. Estamos hablando 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, escuchando la palabra de Dios, hermano. Y usted a veces, estoy yo predicando, el culto dura 1:30 y ya está cabeceando ahí. Y allá había gente que llevaba tiempo
escuchando la palabra. Cuando tú tienes hambre de Dios, no te da sueño la predicación. Ahora bien, que el predicador también haga lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer. Pero cuando tú tienes hambre de Dios, tú llegas a la iglesia y dices, Dios me va a hablar. La palabra de Dios va a ser predicada y yo quiero oír a Dios. Dice, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Atentos. Dios está hablando a través de su palabra. Y cuando la palabra de Dios es predicada, Dios me está hablando a mi vida. Yo estoy atento a lo que Dios me quiere decir. Eso es una marca de un despertar del Espíritu Santo en medio de una iglesia. Se reúne continuamente, no importando aún el tiempo durante la semana para escuchar la palabra de Dios. ¿Usted piensa que esta gente no sacrificó cosas para quedarse oyendo la Biblia? Tienen que haber sacrificado varias cosas por escuchar la palabra de Dios. Que estamos dispuestos a sacrificar aún por escuchar la palabra de Dios. Alta estima de la palabra, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Elevaron la palabra por encima de todo. Una de las cosas que me gusta de la iglesia tradicionales de la Reforma Protestante es esos púlpitos elevados. Cuando tú vas a estas antiguas catedrales donde predicó Lutero, donde predicó John Knox, y tú ves esos púlpitos elevados, altos, grandes, por encima de todo, claro, a diferencia de la iglesia romana, que la primacía del lugar donde predican no es un púlpito, es una mesa donde presentan allí la Eucaristía. La Reforma levantó nuevamente el lugar que le corresponde a la palabra. Un púlpito alto, un púlpito grande, porque lo importante allí no es el predicador, es lo que está en el púlpito que se llama la palabra de Dios. Un púlpito que exalta la importancia, la reverencia, el temor de lo que se está haciendo en ese lugar. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a través de su palabra. Y ellos prepararon, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y con él a su izquierda y a su derecha hombres de Dios. Hombres de Dios que confirmaban lo que se estaba leyendo allí. La palabra de Dios por encima de todos. Hombres de Dios a su alrededor. Alta estima por la palabra de Dios. Iglesia, ¿cuánto estimas tú la palabra de Dios? ¿Cuánto estimas tú la palabra de Dios? No solamente cuando vienes aquí el domingo a escucharla, esto debe prepararse aún antes de venir aquí. Mi corazón debe prepararse antes de venir aquí. Yo no debo acostarme demasiado tarde para yo tener sueño mientras la predicación se está dando. Yo debo venir con un corazón dispuesto, con un corazón preparado, deseoso de escuchar la palabra, receptivo. Mantén tu Biblia abierta mientras se está predicando. Ay, pastor, usted no sabe. Yo sé que la prédica está buena y yo me la disfruto, pero yo no me acuerdo de nada. Después que se acaba esto, yo no me acuerdo de nada. Pues toma apuntes. Tráete una libreta y mientras se está predicando, toma notas de aquello que se está dando y repásalo en la semana hasta que eso se penetre en tu corazón y en tu alma. Toma notas de la palabra de Dios, toma apunte. Apártate de cualquier distracción. Apaga tu teléfono en la predicación.
Si eso te quita concentración en la palabra de Dios, apágalo por hora y media o ponlo en silencio y déjalo allí. Ay, pastor, y si surge una emergencia, pues tú eres paramédico. ¿Tú eres paramédico? No, pues si tú no eres paramédico y no trabajas, pues si surge una emergencia tú no puedes hacer nada. Yo pongo el teléfono en silencio cuando me acuesto. Y muchos me critican por eso. El pastor pone el teléfono en silencio. Si se muere alguien, hermano, yo no sé darme ni cipiar, yo no sé cómo se llama. Pues cuando yo me levante, yo me encomiendo al Dios soberano, que mientras yo dormía gobierna la historia, ni que aún no existe una muerte que pueda tomarle por sorpresa. Y vamos a trabajar entonces el asunto. Porque si no, hermano, tú no vas a poder vivir, tú no controlas todas las cosas. Una de las cosas que Dios nos ha dado para reconocer que somos impotentes es el sueño. Tú te duermes y tú no puedes controlar eso. Y Dios te lo dio para que tú sepas, tú no puedes resolver los asuntos de la vida porque el único que no duerme ni descansa soy yo, dice Isaías. Es nuestro Dios. Así que quita toda distracción y sé humilde al escuchar. No piense, ay, tan buena que estuvo la prédica, cuánto yo hubiese deseado que viniera la hermanita fulana y no vino. No, sé humilde porque esa prédica era para ti. Y Dios quiere hablarte a ti. Ay, ¿por quién habrá dicho eso el pastor? Ay, ¿tú escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Por quién lo habrá dicho, verdad? No te rompas la cabeza, lo dije por ti. Es por ti y por mí que necesito escuchar esto en mi vida. El Señor necesita romper mi corazón orgulloso y su palabra es el diseño para hacerme como Él. Sé reverente a la palabra del Señor. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No hay nada que pueda llenar de entusiasmo a un predicador cuando usted dice abra su Biblia y escucha las páginas de la Biblia, el sonido de ellas, ni la gente buscando y haciendo anote y haciendo apunte y subrayando porque están pendientes a la palabra de Dios. No importa quién la predique, hermanos. Usted tiene que corroborar que lo que se está diciendo está en la palabra de Dios. Incluso, ¿por qué usted trae la Biblia a la iglesia? La única razón por la cual usted trae la Biblia a la iglesia es para que cuando se predique la Escritura, yo pueda ver que lo que el predicador está diciendo está en la Biblia. Esto no es para adorno, ni para que ayude a mi axila a que no coja artritis. No, no es una almohada. Es que cuando la palabra de Dios está siendo predicada, yo estoy ahí diciendo, aquí está. Dios me está hablando. Estos no son inventos del pastor. Estos no son pedradas pastorales, personales. Es la palabra. Y la estoy extrayendo. No estoy imponiéndola, estoy sacando del texto lo que allí Dios me quiere decir. La atención del pueblo a la exposición de la palabra de Dios. Eso es una iglesia avivada, iglesia. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. El avivamiento despierta la grandeza de Dios. Nuestros ojos son abiertos a una santidad que antes no veíamos. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Estos no eran bautistas, ¿ok? Estos no tenían miedo de levantar las manos a Dios.
No tenían miedo. Que hay algunos que, como el carismatismo ha hecho tanto daño y solo se mueve por emociones, algunos piensan que levantar las manos es ser carismático. No, levantar las manos es ser bíblico. Porque algo que caracterizaba en los hombres de Dios del pasado es que cuando oraban, levantaban las manos al Señor. Este pueblo estaba aquí y alababa al Señor, afirmando, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose en tierra. Iglesia, cuando la palabra de Dios despierta las fibras de tu corazón, tus emociones son guiadas y estimuladas por la palabra. No por tus sentimientos, por la palabra que afecta mis sentimientos, y yo respondo al Señor a lo que estoy recibiendo. No está mal. Lo que está mal es el desorden donde el centro de la adoración se vuelve otra cosa que no sea Dios y su palabra. Pero nos hemos ido a extremos donde hay lugares en los cuales tú pareces que estás en un museo de cera. Allí no se mueve ni una hoja. Y si te ven muy emocionado, este es pentecostal. La adoración avivada no es para pentecostales. Es para un corazón que ha hecho una transformación en su vida, sea pentecostal, bautista o presbiteriano, y se goza en el poder de Dios. Confía en lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida. Incluso, yo sé que esto suena muy trillado, porque hay gente que dice amén, amén a todo, sin sentido de lo que se está diciendo. Y tú dices cualquier cosa emocionada, le dices amén, y te dice amén. Incluso tú escuchas a veces algunos predicadores en la radio. Dice, y yo estaba en tal lugar y mi abuela se cayó, gloria a Dios, aleluya, amén. Y mi esposa está enferma, gloria a Dios, aleluya, amén. Y es como una muletilla, gloria a Dios, aleluya, amén. Y tú dices, pero ¿por qué está diciendo gloria a Dios, aleluya, amén? Si está diciendo que se embarazó la abuela y la esposa y sin sentido a lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Ellos están respondiendo amén, amén a lo que la palabra está siendo leída. Así que yo no tengo problema que mientras estamos predicando se escuche un amén por aquí, un amén por allá, pero no en una muletilla trillada sin sentido, sino porque la palabra despertó en mí, así sea. Que así como se está predicando, así sea en mi vida. No un amén religioso. Alzando sus manos se humillaron. La palabra trajo humillación al corazón y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La postura de su corazón fue reflejada en la actitud de su cuerpo. Se humillaron y se postraron ante Dios. La palabra de Dios, predicada y aplicada correctamente, produce convicción de pecado a su pueblo. Versículo 9 y 10. El pueblo escucha la palabra, el Espíritu trae convicción de pecado, le muestra su condición, y el mismo Espíritu que inspiró la palabra es el mismo Espíritu que trae convicción. No lo produce un predicador. La convicción de pecado lo produce el Espíritu. Hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera en medio nuestro en la predicación, vano sería lo que estamos haciendo en este lugar. Porque es el Espíritu que puede tomar incluso a una predicación en la cual al yo bajarme de aquí yo pueda decir, yo siento que esto fue un desastre. Y Dios te humilla al hacerte ver personas que a veces se te acercan y dicen, Dios me habló de una forma poderosa. Y tú lo hubieses esperado tal vez de otra prédica que tú pensaste que diste un jorrón.
Pero es el Espíritu que cambia a la gente. Es el Espíritu que hace que la palabra la pueda entender. El viento sopla de donde quiera, no vemos su sonido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que nace del Espíritu. Es Dios que se está moviendo a través de la palabra de Dios, a través de su palabra en medio de esta audiencia, y es que trae convicción de pecado causado por el Espíritu. Allí había un llanto causado por el Espíritu y también había alegría luego. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Una convicción profunda de pecado en el verdadero creyente, donde tiene un anhelo provocado por la palabra y no podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. O te quebranta o te endurece. Pero la palabra de Dios siempre va a hacer su efecto. O te quebranta y te humillas delante de Dios, o endurece tu corazón altivo. Y ese es mi ruego al Señor cada vez que abrimos la Escritura. Señor, produce en nosotros quebrantamiento, produce en nosotros arrepentimiento, quita de nosotros la indiferencia. Fue la misma indiferencia que tuvo cautivo al pueblo 70 años en Babilonia, donde fueron indiferentes a tu palabra, la escuchaban, la recibían, rechazaban a los profetas, y cuando llegó el momento donde tu palabra fue rechazada a tal modo, donde sus corazones estaban endurecidos, ya fue demasiado tarde. Se les quitó la palabra de Dios. Hermanos, por 70 años este pueblo no tuvo palabra de Dios. Por eso que no le era difícil estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía escuchando palabra. 70 años sin abrirse la Biblia. Yo lo que quiero es palabra. Por eso me encanta darle clase y discipulado a gente nueva que Dios las ha hecho nacer de nuevo. Porque tienen un hambre de la palabra de Dios. Tienen un deseo de la palabra de Dios, que no debe ser solamente para los nuevos, debe ser para todos. Quieren aprender, se quieren devorar. Pastor, ¿cuándo vas a enseñar Apocalipsis? Espérate, tú no sabes ni todavía, ni cómo tú naciste de nuevo y ya tú quieres conocer Apocalipsis. Espérate, vamos con calma. Pero me encanta ese deseo, esa hambre de conocer a Dios, de día tras día, que voy a aprender de Él y de su palabra. Y leían el libro de la ley de Dios, versículo 8. Claramente, importante, claramente, la palabra tiene que leerse de una forma clara. Después que se lee la Biblia, dice la Escritura, ponían sentido, explicaban lo que allí estaban leyendo. ¿No es lo que hacemos aquí todos los domingos? Leemos la Biblia, explicamos la Biblia y aplicamos la Biblia. Tercero, de modo que entendiesen la lectura, la aplicación de lo que allí se está hablando. Lee la Biblia, explica lo que está sucediendo allí, y yo tengo que entender eso de una forma en que yo lo pueda aplicar en mi corazón. Aquí un principio de la predicación expositiva, de lo que hacemos domingo tras domingo. Abrimos el libro de la ley claramente, bueno, a veces no tan claro, porque yo sé que, no sé si me falta espejuelo y como que se me saltan algunas letras, pero lo más claro que podamos, explicamos lo que allí está dando y aplicamos eso en nuestra vida. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, no solo la explicaban, allí había gente a su alrededor que hacían entender lo que allí decía. Hermano, aquí hay miles y miles de personas. Y dijeron a todo el pueblo, Dios es santo, Dios santo es Jehová. Después de yo escuchar todo lo que he escuchado a través de esta predicación de Esdras, lo que yo puedo decir es que Dios es santo. Dios es santo. Hermano, ¿puede imaginarse esta escena?
Dios es santo. Y llorando porque podían ver su pecado. Dios es santo. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Mientras estaban leyendo la palabra que se leía, lágrimas corrían por sus mejillas. Eso es un avivamiento. No estaban llorando porque el predicador estaba manipulando la escena con música sublime a sus espaldas, con los ojos cerrados. Nadie hable ni nadie mire para que el Espíritu haga la obra. No con ese tipo de manipulaciones. La palabra no necesita tu ayuda. La palabra comenzó a hacer en su vida un compungir en su corazón. Lo mejor que puede ocurrir después de que se acabe el culto no es que solamente tú te vayas cantando los corderitos de la manada de David. Es que tú te puedas ir con esa sensación. Dios me habló. Yo pude ver la santidad de Dios y yo pude ver mi bajeza. Yo pude ver mi pecado. Pero no solamente eso, yo pude ver el consuelo que Dios trajo por la misma palabra. Iglesia, todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. En los años que yo llevo de pastor, he podido ver, mientras predico, alguno que otro, que el Espíritu Santo le está hablando y hay lágrimas en sus ojos mientras predico. Pero todo el pueblo llorando mientras la predicación se está dando, hermano. Esto es una obra del Espíritu poderosa que anhelaría cualquier predicador. Dios me está hablando y me está haciendo ver mi necesidad de Él, nuestro conocimiento de pecado. Ahora bien, le dicen al pueblo, espérate. Sí, está bien, qué bueno, estás llorando, has visto tu pecado, pero no solamente te quedes ahí. No te quedes ahí en el lloro nada más. Porque nunca nuestro pecado es más grande que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te quedes solamente viendo tu pecado y llorando por tu pecado. Esa es la primera fase. Y eso Dios debe producirlo en nosotros. Pero el conocimiento de mi pecado nunca debe ser mayor que el conocimiento de Jesucristo y su gracia. Mientras más grande tú puedas ver tu pecado, más debes profundizar en el conocimiento del evangelio y su gracia. Porque solamente nos podemos quedar diciendo, sí, soy pecador. Sí, pero Dios te ha dado un Salvador más grande que tu pecado. Dios te ha dado un perdón más grande que tu pecado. Tu pecado puede ser grande, pero no te quedes ahí. No te quedes mirando lo que hiciste. Mira lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es más grande de lo que tú hiciste. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo confío en esa gracia poderosa de mi Dios que me ha dado en Cristo Jesús. El pueblo luego de todo esto es emplazado por el Espíritu Santo. Y podemos ver versículo 1 al versículo 3 del capítulo 9, que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Era una práctica que ellos hacían. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Porque ¿saben lo que sucedió, hermanos? Que el pueblo de Israel comenzó a mezclarse con todos los que estaban alrededor. Comenzaron a unirse con paganos.
Y era uno de los pecados que estaban allí sucediendo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu cuando la palabra de Dios comenzó a ser leída? Se dieron cuenta que estaban en fornicación. Se dieron cuenta que estaban en adulterio físico y adulterio espiritual. Que estaban uniendo su vida a extranjero. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nos hemos corrompido, estoy viviendo en fornicación, he sido un mentiroso, he hablado mal de la gente, he abusado, he robado. Hermanos, eso se escucha en una iglesia en avivamiento. La gente ya no vive de las apariencias. La gente ya no vive del qué dirán. La gente ya no vive tratando de vivir una apariencia de piedad en la iglesia, pero una vida falsa. Eso es lo contrario a un avivamiento. Hipocresía espiritual. El avivamiento comienza a trabajar en tu corazón por los efectos de la palabra y comienzas a confesar pecados específicos. No decir solamente, Señor, he pecado, perdóname, sí, yo sé, porque todos somos pecadores y todos somos pecados. No hay nadie que no peque, no hay nadie perfecto, solamente Dios perfecto, sí, yo sé todo eso. Entonces, todas esas herejes religiosas, yo las sé. Pero el Dios perfecto te ha revelado a ti en tu palabra su santidad para que tú puedas confesar tu pecado específico, no general. Esta gente se dio cuenta. La palabra los expuso y dijeron, estamos fornicando, estamos uniéndonos a gente que no son del pueblo de Dios. Yo necesito trabajar esta área en mi vida. Y comenzaron a confesar sus pecados y no solamente las de ellos, lo que nuestros padres hicieron. Y esto no fue un proceso de regresión en un retiro de G12. Aquí solamente lo que hizo fue abrirse la palabra y la palabra trajo todo eso. Por eso a mí este tipo de retiro de 3 días para que Dios te haga un avivamiento espiritual en el retiro de 3 días, hermano. Después del retiro de 3 días que tú bajes de la montaña, si tú no fuiste expuesto a tu palabra, no importa lo que te hayan hecho hacer allí. No es que yo hice una lista de todos los pecados que yo había hecho en toda mi vida y los clavamos en una cruz, en la noche hicimos una fogata y los quemamos. Ay, todo fue tan lindo y tan hermoso. Pero aunque hayas clavado en la cruz el papelito con tu pecado y hayas echado en la fogata el papelito con tu pecado, si la palabra de Dios no fue la que te confrontó y te hizo ver y llorar por la realidad de tu pecado, mi hermano, tú vas a salir de allí solamente con el papelito quemado y el papelito clavado, pero tu corazón igual de endurecido, porque tú necesitas confesar tu pecado. El que confiesa su pecado y se aparta de él encontrará misericordia. Pero el que encubre su pecado, dice la Escritura, no vas a prosperar. No vas a prosperar en ningún lado. A todo lugar que vayas seguirás siendo un miserable, porque necesitas conocer el evangelio de la gracia que restaura y que realmente hace que tú puedas confesar tu pecado. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que confiesa el pecado. Versículo 3, y puesto de pie en su lugar, leyeron otra vez el libro de la ley de Jehová, su Dios. La 4ª parte del día. ¿Y qué hicieron la otra 4ª parte? Hermanos, léalo conmigo ahí. ¿Y qué hicieron la otra 4ª parte? La palabra me hace ver mi realidad para confesar mi pecado. Una 4ª parte del día leyendo, otra 4ª parte del día arrepintiéndose. Qué glorioso avivamiento. Qué glorioso avivamiento. Yo quisiera que el Señor nos diera un destello de eso aquí, empezando por este servidor. Que mientras estemos leyendo la palabra, comiencen a caer lágrimas, porque Dios me está haciendo ver su grandeza
y mi necesidad de Él. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te quebrantó delante de Él a revelarte quién era Él? Otra cuarta parte, confesando su pecado, y adoraron a Jehová su Dios, y luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y ahí comienza a mencionar los nombres de Jesúa, Baní, Cadmiel, Sabanías, Buní, y dijeron los levitas, comenzaron a bendecir el nombre del Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzaron a adorar al Señor. Un verdadero avivamiento es un avivamiento que despierta un espíritu de adoración genuina en medio de su pueblo. El corazón comienza a humillarse y comienzan a engrandecer el nombre del Señor. No se quedaron solamente en la convicción de pecado. No se quedaron solamente en el llanto. Bien dice el Salmo. Hay una canción que se canta mucho en las iglesias, que dice que es un salmo mismo. La tristeza puede venir de noche, pero el gozo viene en la mañana. Había tristeza, había lloro por el pecado, pero luego vino alegría, adoración. Después de confesar su pecado y el pecado de sus padres, ellos se arrepintieron, fueron restituidos y comenzaron a adorar al Señor. El entender quién es Dios y quiénes somos nosotros posicionó al pueblo de Dios, y con esto termino, para adorar a Dios de una manera correcta. Versículo 6 en adelante comienza a centrarse una adoración no en ellos, en una adoración en Dios. Eso es lo que podemos ver continuamente en todo lo que queda en el capítulo 6. Tú eres Dios, eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos los ejércitos. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Calderos. Tú eres Jehová que mira la aflicción de nuestros padres en Egipto. Tú eres el que hiciste maravillas contra Faraón y tu siervo. Tú fuiste quien diste y dividiste el mar a tu pueblo. Tú fuiste el que hiciste caer columna de fuego y columna de humo para dirigir a tu pueblo. Y comienza a dar la historia de Israel proclamando la grandeza de Dios, centrada en Dios. Una iglesia en avivamiento, su adoración está centrada en la gloria de Dios. La gloria del Señor era lo que ellos proclamaban. Allí no dice, y nosotros pasamos el Mar Rojo, y nosotros hicimos tal cosa, y nosotros amamos a Dios. No. Una adoración centrada y una alabanza centrada en el Señor. Mira lo que dice el versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Yo no me voy a quejar de todo lo que pasamos. Tú fuiste justo en todo lo que has hecho. Tú eres, Señor, quien merece adoración en medio de tu pueblo. Tú nos has disciplinado, pero tu disciplina fue para bien, para que no nos olvidemos de dónde nos sacaste. Y es lo que están haciendo en todo este capítulo. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ellos están recordando todo lo que Dios ha hecho a través de la historia en su vida. Él escogió a Abraham, nos llamó a una tierra prometida, nos hizo su pueblo, nos dio una ley, nos santificó, nos liberó luego del yugo opresor de Egipto. Mira las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuán misericordioso ha sido nuestro Dios. Cuán perdonador ha sido Dios conmigo. Versículo 17. Cuán misericordioso ha sido Dios conmigo.
Él es quien nos ha dado la victoria, versículo 24. Él es fiel y sustentador, versículo 25. Él es poderoso y temible, versículo 32. Él es un Dios justo, versículo 33. Iglesia, no te olvides de lo que Dios te ha dado. En medio de tu queja, en medio de lo que Dios te ha revelado, arrepiéntete, pero comienza a proclamar las grandezas de Dios sobre tu vida. Mira cómo Dios fue fiel contigo en el pasado, es el Dios que será fiel contigo en el futuro. Que tu corazón no se llene de angustia. Dios es fiel con su pueblo. Dice la Escritura que entonaron un himno de alabanza en el versículo 5 cuando fueron liberados. Ellos clamaron en alta voz y Dios los escuchó. Otra señal, iglesia, segura de avivamiento es que cuando Dios quebranta tu corazón, tú comienzas a reflexionar y a apreciar las bondades de Dios sobre ti. Mientras más orgulloso eres, menos agradecido eres. Porque el orgulloso piensa que todo se lo merece. Pero cuando Dios te quebranta y comienza un despertar en tu corazón, los corazones comienzan a poder ver la bondad del Señor, porque estoy buscando una palabra no encuentro otra que un corazón blandito. Un corazón que ya ha sido trabajado por el Señor. Un corazón bíblicamente de carne. Donde siente, donde ahora lo puede ver, donde ahora puede reconocer cuán bueno ha sido Dios conmigo, que yo no merezco nada y mira todo lo que Dios me ha dado. Cuánta gracia Dios me ha dado en Cristo, bendiciones cuántas tienes ya, como decía un himno antiguo. Y levantar el rostro al Señor y decir: Señor, yo estoy bien, porque tú has sido bueno conmigo y no necesito nada más. Tú eres Dios. Tú estás bien y yo estoy equivocado. Deja de discutir con Dios. Deja de pelear. Ríndete ante su presencia y reconoce: Señor, yo he recibido lo que merezco en esta situación. Tú estás bien y yo estoy mal. Y esa es la cosa por la cual Dios ha estado trabajando en mi vida y en tu vida desde el día de nuestra conversión. Para que te rindas, para que te humilles ante Él y para que reconozcamos, Señor, cuán necesitado estoy continuamente de ti y de tu palabra, porque mi corazón es demasiado altivo, mi corazón es demasiado orgulloso. Yo necesito continuamente de tu palabra. Así que, iglesia, en estos capítulos podemos resumir y hemos aprendido cómo la palabra de Dios debe tratarse en nuestra vida de una manera reverente. Debe producir en nosotros una alabanza que esté centrada en la gloria de Dios. Una convicción de pecado en nuestras vidas. La palabra que produce llanto y arrepentimiento cuando nos habla, pero esa misma palabra que también produce gozo y alegría por toda la bendición que Dios nos ha dado en Cristo y su gracia y misericordia, y una clara imagen de quién es Dios y una clara imagen de quiénes somos nosotros. El avivamiento, al igual que la salvación, es una obra soberana de Dios. Dios lo hace cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Pero escúcheme, amado, es a usted y es a mí que nos corresponde estudiar la palabra de Dios y ser obediente a ella. Que Dios quiera darnos un despertar como iglesia para su gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos humilla
el poder ver, Señor, cómo este pueblo pudo responder ante la santidad, la perfección que producía la palabra de Dios en medio de este pueblo. Padre, un pueblo que le fue quitada la ley, precisamente, Señor, por haber endurecido un corazón, por haber, Señor, sido de una manera negligente, apático a tu palabra, y recibieron la consecuencia. Pero tu misericordia, Señor, les dio la bendición de volverlos a traer a su pueblo, de volver, Señor, a levantar la adoración a ti, de devolverle la palabra a tal punto que se volvió el centro de sus vidas. Y eso produjo un despertar en el tiempo de Nehemías. Padre, danos hambre por tu palabra, danos reverencia por tu palabra. Padre, que no tomemos a la ligera las veces que es enseñada tu palabra en este lugar. Y que pueda, Señor, esa palabra traernos convicción. Cada reunión, cada estudio, sea un momento más donde tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra para llevarnos al arrepentimiento. Y que podamos ver tu grandeza y nuestra necesidad de ti. En Cristo Jesús, nosotros oramos y te pedimos perdón por las veces que hemos menospreciado tu palabra. Gracias por dárnoslas. Gracias por hablarnos. Gracias por conformar a tu iglesia a la imagen de tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.